La voz venía de una placa metálica alargada parecida a un espejo opaco que formaba parte de la superficie de la pared. La telepantalla, así se llamaba, podía atenuarse, pero no había forma de apagarla. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston, por encima del nivel de un susurro muy bajo, sería captado por ella. Además, mientras permaneciera dentro del campo de visión de la placa metálica, podía ser visto y oído. Por supuesto, no había forma de saber si uno estaba siendo observado en ese preciso instante. Este es un fragmento de la famosa novela distópica 1984, de George Orwell. El libro se considera uno de los más influyentes del siglo pasado. Aquí Orwell habla de Winston Smith, un obediente ciudadano que empieza a sospechar sobre el sistema en el que siempre ha vivido. Vigilancia con telepantallas, micrófonos secretos por todas partes, carteles con propaganda y miles de conciudadanos dispuestos a delatarte sin dudarlo. Winston, como todos los demás en la novela, vivía en un mundo en donde la privacidad no estaba permitida, más allá que de modo superficial. Lo que tampoco estaba permitido era pensar de manera autónoma. Mientras esos pensamientos se convierten en una amenaza en su cabeza, Winston se inunda con la abrumadora comprensión de que el mundo en el que vive es apenas habitable. Todo en la sociedad estaba preparado para advertir hasta el más mínimo indicio de ilegalidad, incluso un delito de pensamiento. Publicada en 1949, uno creería que esta novela tiene más parecido con aquellos tiempos que con los nuestros, con los regímenes de Stalin o Mussolini, y ciertamente lo tiene. El control absoluto de las masas, el deseo dictatorial de permanecer siempre en guerra, la inquebrantable expectativa de obediencia. Sin embargo, las ventas del libro se han disparado en los últimos tiempos. Algunos países prohíben su venta, y te dejaré adivinar cuáles son. Pero, ¿por qué se han disparado las ventas? ¿Ha llegado realmente la época de la que hablaba Orwell? Tal vez la mayor atención que ha recibido la vigilancia generalizada en los últimos tiempos sean las filtraciones de Snowden. En 2013, Edward Snowden, un consultor de seguridad informática de la NSA, filtró archivos que demostraban abuso de poder de la institución después de los atentados del 11 de septiembre. En lugar de limitarse a pedir información sobre sospechosos de delitos, las investigaciones revelaron que la NSA pidió a gigantescas empresas tecnológicas datos sobre transeúntes y personas del común. Por cada objetivo que la NSA investigaba, recogía datos de 10 transeúntes, muchos de los cuales eran simples ciudadanos. También se reveló que había recopilado datos sobre los registros telefónicos de millones de clientes de la empresa Verizon. Los defensores argumentaron que no se trataba de información privada, sino de los datos que se encuentran en la factura telefónica, es decir, cuántas llamadas se hicieron y cuándo se hicieron. A este tipo de datos se le conoce como metadatos. En lugar de registrar el contenido de la conversación, estos registros se limitan a almacenar detalles sobre la llamada. A simple vista parece no ser gran cosa, pero no es así. Si fuera inútil, no gastarían millones en intentar recopilarlo. Este tipo de datos puede utilizarse para crear un perfil muy detallado de alguien, tal y como cuando miramos la página de Instagram de alguien. También está el programa Pegasus, que llamó la atención de los medios. Pegasus es un programa espía desarrollado por un grupo israelí para piratear sistemas operativos móviles. Infecta los teléfonos de los objetivos utilizando una serie de vulnerabilidades. Algunos de los hacks de Pegasus son cero clic. Eso significa que no requieren la interacción del usuario. Se dice que puede inutilizar por completo el famoso cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. El grupo que creó el programa espía afirma que lo hizo para combatir el terrorismo. Sin embargo, el uso más notable del programa fue en 2019, cuando el gobierno saudí lo utilizó para hackear el teléfono del periodista Jamal Khashoggi, a quien finalmente asesinaron. También se usó para hackear el teléfono de Jeff Bezos. Al conocerse la noticia del uso generalizado e inconstitucional de la tecnología de reconocimiento facial, las personas empezaron a intentar confundir a las cámaras usando suéteres con patrones y colores que pudieran engañar a los programas de aprendizaje automático. Lo que no sabían es que el reconocimiento facial había mejorado tanto que ni siquiera necesitan ver tu cara. Esta tecnología, que se cree que se desarrolló en China,
puede identificar a las personas por su forma de caminar. Analiza 50 parámetros para distinguir tu forma de andar y permite que los ordenadores identifiquen a una persona a 50 metros de distancia. Por supuesto, esta tecnología se desarrolló bajo la máscara de prevenir la delincuencia y el terrorismo, pero nadie sabe con certeza cómo se usará realmente. Estos son solo algunos de los muchos programas de vigilancia que se comercializan y utilizan en todo el mundo. Al menos en 1984, Winston era consciente de todos los programas que tenía el Estado. En la actualidad, ni siquiera los conocemos. Sí, Snowden reveló documentos de los programas de espionaje, pero eso es solo una fracción de lo que ocurre en realidad. A pesar de la información revelada ante nuestros ojos, el cambio está lejos. Vemos noticias de programas de vigilancia que reprimen las libertades civiles de sus ciudadanos, pero si ni siquiera sabes quién y qué está vigilando parte de tu vida, ¿cómo puedes siquiera defenderte? Si nos remontamos a las previsiones sobre la vigilancia de George Orwell, nos damos cuenta que era un poco optimista. En realidad, no es el hecho de ser vigilados lo que genera más temor, sino la paranoia de sentir que te vigilan y poder comprobarlo. El que nada debe, nada teme, al menos es lo que dicen. Sin embargo, un gobierno que hoy se preocupa por los delincuentes, mañana se preocupa por sus adversarios políticos, y al día siguiente pondrá su atención en los académicos, y así empieza la lista, un ciclo interminable. Pese a esto, no todo está perdido. Lo que ocurre con la economía, al menos en gran parte del mundo occidental, es que el acto de obtener beneficios puede utilizarse como arma para cualquier interés, el bueno y el malo. En este caso, después de la comprensión general de lo que estaba pasando, la gente comenzó a elegir productos que protegen la privacidad. Ahora, comprobar que esos privilegios son realmente capaces de protegernos no ha sido posible. La privacidad ha pasado de ser un derecho humano a una característica adquirible. Apple fue una de las primeras empresas en tomar ese manto en la industria tecnológica, blindando sus dispositivos con capas de aparente privacidad. También vale la pena señalar que las situaciones en las que se conceden estos poderes abusivos tienen lugar casi siempre después de un ataque terrorista. Allí la gente está indignada y conmovida. Entonces somos más propensos a aceptar nuevas medidas. Los ataques a nuestra libertad no suelen producirse de la noche a la mañana. Ocurren a pasos lentos, casi imperceptibles. A eso se refiere el libro de George Orwell, permitir al lector extrapolar hacia el futuro, cuando solicitudes de información aparentemente inocentes se convierten en vigilancia generalizada. Estos programas de vigilancia casi nunca tienen supervisión, a menos, claro está, que un informante decida filtrarlo todo. Tomemos como ejemplo a Facebook. Nos pide datos para hacer más rentable la plataforma a cambio de la opción de mantener Facebook gratis para los usuarios. Nuestros privilegios de privacidad de datos son el resultado de sus técnicas de control y vigilancia. Pero a veces parece ir más lejos. ¿Has conversado con alguien sobre un tema en particular y al segundo siguiente te recomiendan el servicio en tu Instagram? Y no estoy hablando de tus búsquedas en Google, estoy hablando de conversaciones privadas. La ironía está en el hecho de que incluso el propio CEO de Facebook probablemente no se siente muy seguro con la vigilancia generalizada en nuestro mundo. Esta es una foto de Mark Zuckerberg tomada hace unos años. Aquí se ve en un escritorio con el que parece ser su computador. Mark tiene tanto la webcam como el micrófono de su portátil tapados con cinta adhesiva. Esta es una práctica habitual entre muchos usuarios, sobre todo tras la publicación de los archivos de Snowden. Pero si Mark Zuckerberg no se siente seguro en su propia oficina, conociendo con más detalle los secretos de esta industria, ¿qué podemos esperar y hacer nosotros? La respuesta más fácil sería decir que no estamos obligados a utilizar estos servicios. Y en parte es cierto, pero ¿podemos realmente elegir? El ciudadano de a pie necesita tener Facebook porque todos sus colegas están en él. Necesita una cuenta de Instagram para mantener vida social. Incluso quienes no utilizan redes sociales terminan usándolas en sus negocios. La idea es la misma, y con cada usuario adicional, la utilidad compartida de estas plataformas aumenta, y con ello crece la inclinación a unirse y revelar más y más sobre nuestra vida privada. También hay un componente de reflexión, o falta de ella en estas plataformas. Y ese fue otro sello de 1984.
privar a las masas de casi cualquier capacidad, o incluso deseo, de un pensamiento crítico. Las cosas que dominan en las redes sociales carecen casi siempre de reflexión real. Todas las plataformas apuestan por lo más corto, lo más cliqueable que puedan encontrar para darnos una efectiva dosis de dopamina y luego mantenernos a raya. Instagram sabe muy bien cómo hacer esto. Un estudio sobre sus algoritmos fue frenado en seco tras la amenaza de acciones legales hacia la pequeña institución que pretendía indagar. No es de extrañar que la comparación con 1984 sea cada vez más pertinente, aunque con diferencias. Hoy todos tienen un televisor en casa no por obligación, sino por el deseo de tener el más grande posible en su pared. Y la gente no quiere apagarla, sino mantenerla encendida el mayor tiempo posible. Por supuesto, no debemos adelantarnos demasiado. Lo cierto es que tú y yo podemos aún tener este debate. Que al final se haga algo al respecto es otro tema totalmente distinto. Pero al menos, la conversación aún es permitida. Eso en sí mismo es una señal esperanzadora de que nuestro mundo no ha llegado tan lejos. En realidad, a pesar de las múltiples semejanzas, Orwell no está hablando de nuestro tiempo, ni de ningún momento en específico. Está hablando del deseo innato de los que están en el poder por permanecer en el poder, y a su vez, un impulso natural de rebelarse contra eso. Es una batalla atemporal y perpetua, como su obra. Mientras tengamos conciencia de ello y podamos discutirlo, tenemos una oportunidad de luchar. Así que adelante, piensa por ti mismo. Pensar no es un delito, al menos no todavía.